Egunon, Egunon, ongi etorri, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Como sabéis, en esta 10ª edición de Diálogos de Cocina hemos querido enfrentarnos al miedo, porque si hay algo universal que nos une a todos los seres humanos es precisamente ese sentimiento. Durante 2 días indagaremos en él, descubriremos sus diferentes aristas y trataremos entre todos de hacerle frente. Ya veremos si lo conseguimos. Ya para empezar he de confesaros que yo ahora mismo estoy aquí muerta de miedo delante de todos vosotros. Me permitiréis ahora que pase al euskera para inaugurar por primera vez este congreso en euskera. Bien, detrás de este gesto puede haber muchos significados. Por una parte, puede verse un idioma que ha estado a punto de desaparecer. Pues mira, tenemos la suerte de poder hablar este idioma. Es un milagro poder hablarlo en 2025, que todavía continúe vivo, sigue siendo un milagro. Y el euskera está presente gracias a la voluntad y al trabajo de muchas personas. Es un milagro que se ha dado. El primer orador que va a subir a este escenario es Jon Maya. La lengua materna de Jon Maya es el castellano, pero aprendió euskera en una ikastola. Sus padres vinieron de Extremadura y de Zamora y decidieron que Jon Maya tenía que aprender euskera. Lo aprendió y lo utiliza a nivel profesional. Podríamos presentar a Jon Maya de muchas maneras. Ha hecho letras para músicos como Benito Lerchundi, ha sacado muchos libros, ha hecho muchas canciones, pero sobre todo y ante todo es bertsolari. Es el primer bertsolari de la historia, hijo de migrantes, y que no tiene el euskera como lengua materna. Para quienes venís de fuera, os diré que el bertsolarismo es la improvisación de versos en una medida determinada. Jon, a lo largo de su vida, ha centrado su actividad en la lengua y no ha olvidado sus orígenes en un mundo euskaldun. Hubo un momento en que se sintió avergonzado, en el que tuvo un conflicto entre sus dos lenguas, pero nos ha enseñado con el tiempo que con las palabras es capaz de transmitir muchísimo, de superar ese miedo y de utilizar la lengua como una herramienta muy poderosa. Jon Maya. Buenos días. Muchísimas gracias, Yanire, por esta maravillosa presentación. Es muy especial hablar en euskera. Es un idioma milenario. Y las palabras en euskera nos pueden llevar hacia atrás, nos retrotraen en la historia miles de años, hasta las personas que inventaron esas palabras, hasta los pensamientos de esas personas que inventaron hace miles de años las palabras que hoy utilizamos. Las palabras son símbolos sonoros, fonéticos, para establecer un pensamiento, un concepto, una representación de un objeto, quizá. Son monumentos hechos de aire. Las palabras en euskera son especiales. El euskera es una lengua pre-indoeuropea y hay muchas palabras en euskera que nos llevan a la época de las cuevas, a aquellos seres, a esa mentalidad que tuvieron aquellos seres. No sé si esto tiene rigor científico, lo que voy a decir, me refiero, pero a mí me gusta, en cualquier caso, y lo voy a decir. En euskera hay muchas palabras que transmiten un componente de agua y que tiene que ver con los sentimientos. Yo no sé si hace miles de años aquellos seres humanos tenían alguna conciencia sobre sí mismos, sobre su anatomía, sobre su existencia.
sobre el hecho de que estamos formados por agua, principalmente los seres humanos. No sé hasta qué punto eran conscientes de eso, no sé qué percepción tenían de todo eso, pero cuando en euskera utilizamos términos para expresar los sentimientos, suelen tener esa raíz ur, que significa agua. Urduri significa, por ejemplo, nervioso. Ziur también tiene ur y significa seguro. Zuur también tiene ur y significa cauto. Tenemos quizá ese componente tan importante que es el agua. Y quizá estemos diciendo algo muy importante a través de estos términos. Ezur, por ejemplo, significa hueso. Y si lo traducimos literalmente en sus componentes, significa no agua. Es muy curioso. Hueso en euskera, literalmente traducido, significa no agua. Es ur. Y en euskera hay muchas palabras muy antiguas. Una de ellas es beldur, que significa miedo. Estamos formados principalmente por agua. Y toda la concepción alrededor del agua en euskera, por ejemplo, urtea, significa año, es el ciclo del agua. Esa concepción del tiempo que tenemos en euskera gira en torno al agua. Las estaciones son udaberria, negua, udazkena, udara, primavera, verano, otoño, invierno. Y el término estación significa urtaro, el ciclo del agua. Una lengua nos da una cosmovisión, una percepción del mundo. Podemos decir también, en cierta medida, que es un componente muy importante de nuestra identidad. En mi identidad es un componente esencial. El euskera es clave. Yo veo el paisaje en euskera, no veo montañas, veo mendiak en euskera, no veo el mar, veo itxasoa. El euskera es el código más íntimo de mis sentimientos y yo siento mi tristeza, mi miedo, mi pena, etcétera, en euskera. Pero no siempre ha sido así. Mi relación con la lengua, con la identidad, ha sido conflictiva. Lo ha sido durante mucho tiempo. La identidad es un ámbito muy delicado, resbaladizo. Por la identidad se producen guerras, incluso. Por la identidad tenemos conflictos internos y externos, por la identidad sexual, por la identidad nacional, etcétera, etcétera. Hasta nos matamos, hasta nos odiamos por todo eso. Y todo eso tiene que ver con la identidad, la religión también, por supuesto. En mi caso, yo he tenido mi propio conflicto y puedo decir que todo mi recorrido vital ha sido un puro conflicto con mi identidad, ha sido un camino constante de autosuperación. Yo soy bertsolari. Improviso en euskera. Dentro de unas normas, por supuesto, con una métrica, con una rima. Todo eso está determinado. Y así muestro yo mis experiencias, mis ideas, mi forma de ver el mundo, dentro de esas normas de los bertsos improvisados. Y así lo expreso ante la sociedad en euskera. La bertsolaritza, el bertsolarismo, es una forma de expresarnos atávica. No sabemos ni cuándo empezó el ser humano a improvisar versos, pero sí que sabemos que fue antes de que llegara la escritura. Antes de escribir, el ser humano ya cantaba. Se trata, por lo tanto, de una literatura oral, más antigua que la literatura escrita, sin duda. Y yo me incorporé a esa expresión ancestral siendo niño, sin haber visto nunca un bertsolari, sin haber escuchado un bertso en absoluto. Mi madre nació en Extremadura, mi padre nació en Zamora.
En la ikastola, cuando era muy pequeño, empecé en el bertsolarismo, en Zumárraga, un pueblo donde había muchos hijos de migrantes. Éramos muchos en la escuela, la mayor parte hablábamos en castellano, porque en casa hablábamos en castellano. Cuando nos mudamos a otra localidad, a Zumaia, cuando yo tenía 8 años, empecé a sentirme diferente. Tenía compañeros en clase, tenía amigos, y yo no sabía expresarme en euskera como ellos. Me faltaban las palabras, me faltaban las expresiones, y eso me acomplejó. No me sentía tan euskaldun como ellos. En muchos momentos sentí vergüenza. Por ejemplo, cuando teníamos que decir nuestros apellidos, porque entonces pues había que tener 8 apellidos vascos. Y luego vino la película y se grabó en Zumaia, precisamente en mi pueblo. Y bueno, eso era síntoma de pedigrí, esto de tener los 8 apellidos vascos. Si en mi apellido teníamos 8 apellidos vascos, éramos de Euskolabel, no nos mezclábamos con los demás, éramos, ¿no?, auténticos. Entonces, si tú no tenías 8, ya no 8, sino ni un apellido vasco, pues no eras tan auténtico. Mi primer apellido es Maya. Maya parece un término en euskera, que además significa mesa. Como ha indicado la intérprete, que la he escuchado desde aquí. Pero mi segundo apellido ya no lo podía disimular. Soria. Cada vez que decía Soria, pues me empezaban Soria, Burgos, Santander. Y el tercero es Herrero. Eso tampoco había quien lo disimulara. Y no me gustaba nada. Y el cuarto, no lo he dicho hasta que he tenido 25 años. Valderrama es mi cuarto apellido. Toma ya, ser bertsolari con un apellido como Valderrama, tela. Igual cantador de flamenco, sí, pero ser bertsolari ya os digo que no era fácil. ¿Y de dónde es tu madre?, me preguntaban. Bueno, pues mi madre de aquí, de no sé qué baserri, de no sé qué caserío, o de Azpeiti, o de Orio, o de Itziar, todas las madres eran de por ahí. Tenían sus raíces. Tenían familia de toda la vida, pero yo tenía que decir que mi madre era de Cabeza del Buey. Cabeza del Buey. Madre mía, una cosa es ser extremeña, pero no podía ser de un pueblecito más normal. No, tenía que ser de Cabeza del Buey, mi madre. Me daba vergüenza el nombre de mi padre, Leopoldo. Leopoldo Maya. ¿No? Todas se llamaban Nekane, Amaya, Ignacio, Juan Mari. Y mi padre, Leopoldo. Y pensaba, madre mía, ¿a quién se le ocurre a un recién nacido de Zamora ponerle de nombre Leopoldo? Es más largo el nombre que la criatura. Todo eso me generó muchos complejos. Nosotros en la ikastola éramos todos muy auténticos. Y en otros centros no se aprendía euskera, en la ikastola sí, y yo estaba muy contento porque me sentía muy auténtico, porque estudiaba en euskera, pero al mismo tiempo sabía que era hijo de migrantes. ¿Y qué hacía yo? Pues lo tapaba, lo disimulaba, eso. En los versos también a menudo me faltaban palabras, me faltaba el léxico, pero lo disimulaba de aquella manera, como podía, ¿no? Con 18 años me apunté a un campeonato de bertsolaris muy importante, y fue tan importante que mis padres vinieron al pueblo de Rentería a escucharme, a un auditorio como este. Allí estaban los jóvenes bertsolaris más prometedores, allí cantamos, improvisamos y yo gané. Ya pensaba entonces en euskera.
Mi padre y mi madre vinieron a escucharme, estaban en el público y me hicieron entrevistas, me sacaron fotos. Y allí veía yo a mi padre y a mi madre. Allí estaban esperando. El cine se vació y mi padre y mi madre siguieron allí esperándome. Y yo pues alargué la conversación. Y mi padre y mi madre seguían ahí, no quedaba nadie más. Y yo pues seguí alargando esas conversaciones. Y mi padre y mi madre no se iban. Vi que se acercaban al escenario por un lado y yo me fui al otro lado. Vinieron al otro lado y yo me fui al otro lado. Y se dieron cuenta de que no quería estar con ellos. De que me daba vergüenza hablar en castellano con ellos, con mi madre y con mi padre. Me daba vergüenza hablar con ellos en castellano delante de otros bertsolaris. No quería que nadie supiera que yo hablaba en castellano con mis padres. Porque yo nunca había oído a un bertsolari en castellano y me parecía que aquello era pues como una enfermedad, ¿no? En el templo del euskera, en ese mundo del ingenio en euskera, de la palabra en euskera. Y llegué al punto de rechazar a mis padres por mis miedos, por mi vergüenza, por mis luchas internas, unas luchas que he tenido durante muchos años. Yo no sabía cómo ser euskaldun, hablante de euskera y al mismo tiempo hijo de emigrantes. No sabía cómo gestionar mi propia identidad. No es fácil. No es fácil gestionar la identidad. Y en muchos momentos de la vida todos decimos que tenemos algún miedo, ¿no? No queremos ser diferentes, por ejemplo. Ser diferentes nos excluye de las corrientes generales y cuando eres adolescente no sabes muy bien cómo gestionar todo aquello. Y yo tenía miedo, le tenía miedo a ser diferente y quería ser como todos los demás. Nunca recibí presión externa. Fue un conflicto que yo mismo generé internamente, pero bueno, ese era el entorno. Tenías que ser o blanco o negro, no podías ser los dos. ¿Cómo podías ser euskaldun e hijo de inmigrantes españoles? ¿Cómo se hacía aquello? No hay un manual de instrucciones que te ayude y en un entorno polarizado muchísimo menos. Como bertsolari, siempre he tenido un reto principalmente, superar los obstáculos que me planteaba la lengua. Ese era mi reto, mi desafío, y el superar esos miedos me ha traído hasta aquí. Yo vivo en euskera hoy en día. He creado toda mi obra en torno al euskera, pero me ha costado mucho. Con 25 años me apunté al Campeonato General de Bertsolarismo. Seguí disimulando, tapando mis apellidos, ocultándolos. Solo lo sabían los más allegados. La gente no se podía imaginar todo esto. El público no podía imaginarse todo esto. Los aficionados al bertsolarismo no podían ni imaginarse que esa era mi historia. Y en el 97, en el campeonato de Euskal Herria, canté en los cuartos de final y me salió bien. Era suplente y me salió bien. Llegué a semifinales, y eso para mí ya fue muchísimo. Es muy difícil llegar a semifinales. ¿Por qué? Porque allí están los mejores bertsolaris de Euskal Herria.
Yo llegué a ser uno de los 16 mejores. Canté en semifinales y me clasifiqué para la final. ¿Y eso qué significa? Pues que entré en un templo del euskera formado por bertsolaris históricos. Salvador, Lascao Txiki, Ustapide, Chirrita. Y ahora Jon Maya llegaba ahí. Pero Jon Maya, no Jon Maya Soria. Y preparando esa final, leí un libro. Quería sacar ideas de ese libro. Era el libro Canciones y Poemas de Bertolt Brecht, el autor alemán. Y ahí encontré un poema que resonó mucho con mis miedos, con mis conflictos internos. Fue una palanca revolucionaria para mí. Ese poema, esa reflexión decía algo así: todo lo que queremos, esa persona que deja todo lo que ama contra su voluntad, sus lugares de juego, sus amigos, su familia, sus paisajes. La persona que deja eso en contra de su voluntad no es solo un emigrante, es un desterrado. Porque no decide en libertad irse de ese lugar. Es un poema que leí por casualidad. Y con 25 años pensé por primera vez: mi familia dejó su casa en Extremadura, lo metió todo en una maleta y cogió un tren y dejó atrás aquello que amaba, su tierra, por llegar a esta tierra extraña, a Euskal Herria, una tierra desconocida, donde puso en marcha desde cero una nueva vida. Yo jamás pensé que mi familia pasara por ese trance. No me puse a pensar en esa clave. Yo no veía a mi familia como una familia de migrantes. Mi padre, mi madre, mis abuelos eran mi padre, mi madre y mis abuelos, sí, que eran hispanoparlantes, pero nunca me paré a pensar qué historia tenían. Nunca me paré a pensar que dejaron tras de sí todo aquello que más amaban. Jamás pensé eso. Y entonces empecé a preguntar en casa. Entonces conocí la historia de mi familia. Hasta entonces no la había escuchado. Eran los perdedores de la guerra. Mi abuelo estuvo en la cárcel, en Albacete. El hermano de mi abuela fue fusilado en la posguerra. Vivieron en el miedo, en Cabeza del Buey, en Extremadura. Les quitaron todas las tierras, todos los olivos. Trabajaron de jornaleros por una miseria. Y allí escucharon, allí en las Vascongadas, en el norte, hay mucha industria y hay mucho trabajo para todos. Y por eso vinieron como cientos de miles de perdedores de la guerra. Vinieron de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, de muchos sitios a esta tierra, a comenzar una nueva vida. Y entonces me di cuenta de que yo soy euskaldun y que por ello soy bertsolari. Mi familia vino de Extremadura y me trajo una conciencia, unos valores. Y gracias a eso soy lo que soy. Ellos decidieron mi identidad. Ellos, una hija de Extremadura y un hijo de Zamora, decidieron que yo iba a estudiar en euskera. Y todavía vivía Franco. Y todavía muchos aquí, por miedo, por humillación, por vergüenza, no se atrevieron a estudiar en euskera. Hay muchas generaciones que han perdido el euskera por ese miedo, por esa vergüenza, por esa humillación, por la dictadura.
Y aquella extremeña y aquel zamorano decidieron que yo iba a ser euskaldun, que yo iba a hablar euskera. Y entonces me di cuenta de que no tenía que avergonzarme por mis apellidos, de que no tenía que acomplejarme, de que no tenía que tener miedo de lo que soy y de expresar lo que soy. No tenía que tener miedo a la hora de expresar mi identidad, de hablar del origen de mi familia. Les debía eso. Les debía esa final del campeonato de bertsolaris. La final se celebró en el velódromo de Donosti. Allí había 15.000 personas. Se emitió en la televisión pública vasca en directo. Y yo pensé, esta es la oportunidad que la vida me da para expresarle a mi familia aquello que nunca les he dicho, para hacer un reconocimiento a mi familia que nunca les he hecho. Ese niño, ese adolescente que llegó a rechazar a su padre y a su madre, estaba allí en el templo del euskera. Y sentí entonces que esa era la oportunidad que me daba la vida, casi como en una película americana, en aquel marco maravilloso. Aquella era mi oportunidad de hacerle a mi familia un reconocimiento. Y entonces superé todos mis miedos, superé todos mis conflictos, todas mis vergüenzas. Y por primera vez en mi vida le conté a todo Euskal Herria y a aquellas 15.000 personas aquello que yo era. Y les canté un bertso, pero se lo canté a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela. Un bertso que jamás pensé cantar. Y ahora os lo voy a cantar a vosotros, por supuesto. Decidí cantar este bertso al final del campeonato porque si lo hubiera cantado al principio habría provocado un shock en el auditorio. Entonces, después de darnos toda la puntuación, fue cuando canté este bertso. No quería que nadie me juzgara como un bertsolari hijo de migrantes, sino como bertsolari y punto. No quería cambiar o distorsionar esa mirada que tenían de mí los jueces. Utilicé las palabras en castellano abuelo y abuela porque mi abuela no sabe euskera. Mi abuela María Luisa era de Cabeza del Buey, no sabía euskera y soportó una final de 8 horas en euskera solo porque yo estaba allí. Porque yo era el más guapo, claro. Ya lo sabéis, ¿no? Para las abuelas es así. Y quería que entendiera que le estaba cantando a ella. Por eso utilicé el término abuela en castellano y les canté este bertso. Ama Extremadura, aita Zamora. Mi madre es de Extremadura. Mi padre es de Zamora. Mi abuela y mi abuelo lo fueron antes que ellos. Y gracias al arraigo que me permitieron lograr en esta tierra, yo también puedo amar por encima de todo que sé euskera, que lo utilizo en mis versos. Todo gracias a vosotros. Y así me corresponde. Así que sabed que todos ellos han cantado hoy por mi boca. Todos ellos han cantado hoy por mi boca. Gracias.
Eskerrik asko. Muchas gracias. Para mí ese bertso fue una liberación, de verdad que lo fue. Fue un bertso muy íntimo. Un bertso hecho para mi familia, era un bertso sobre mi vida, un berso muy íntimo. Y me di cuenta enseguida de que era un berso de miles de personas, de que contaba la historia de miles de personas, porque somos miles de euskaldunes, hijos e hijas de migrantes. Y siempre, o muchas veces, hemos sentido complejos, miedos, vergüenzas por nuestra identidad. No hemos sabido gestionar eso. Y me di cuenta de que estaba en una posición privilegiada porque fue capaz, o era capaz, de ayudar a que se entendieran dos identidades que no se entendían, dos identidades que estaban dentro de mí en conflicto, pero fuera también, en la calle también. Y me di cuenta de que podía construir o ayudar a construir algo nuevo. Escribí un libro, luego hice canciones sobre este tema, porque creo que el miedo viene muchas veces del desconocimiento, de la ignorancia, y eso nos lleva a construir estereotipos, simplismos, clichés, y en los estereotipos, en los clichés, en los prejuicios, quedamos enjaulados, quedamos presos, prisioneros, estamos presos de nuestros pensamientos. El desconocimiento nos lleva a juzgar al otro desde la ignorancia, desde los estereotipos y desde los clichés. Yo creo que es muy importante desconstruir eso. Con la inmigración de hoy en día también. Dejar la estigmatización, los clichés a un lado, porque eso surge del desconocimiento. Cuando conoces a la otra persona ya no tienes que montarte en la película, ya no tienes que construir estereotipos. Estás conociendo a una persona en concreto y ya está. El desconocimiento es lo que nos lleva a esos comportamientos, a esas actitudes. Y no se puede construir una sociedad sobre esos cimientos. Esa identidad la tenemos que construir entre todos y todas. Todos, todas estamos condenados a vivir juntos y a construir una sociedad tolerante. La tolerancia no es que yo piense como tú quieres que piense, sino, bueno, que ambos podamos vivir con lo que yo pienso, con lo que tú piensas, aunque sea diferente. Me quedan 5 minutos, nada más, me temo. Y bueno, esto no lo teníamos preparado, pero aquí habéis escrito en unos pequeños papeles vuestros propios miedos. Y por no hablar solo de mis miedos, voy a coger uno de estos papeles. Bueno, coge tú uno. Y voy a improvisar un bertso. ¿A qué le tienes miedo? Era la pregunta. Y este papel dice, a mí mismo. A mí mismo. A ver. Vamos a ver qué sale. Askotan gara gure beldurren esklabo. A
A menudo somos esclavos de nuestro miedo. Gure zalantza eta asmoen naufrago. A menudo somos náufragos de nuestras dudas e intenciones. A menudo no pensamos. Gure buruaz sarri diogu akabo. A menudo decimos, se acabó. Pero la luz está en nuestro interior. Azkena. A ver. Un último verso. Aquel tiempo pasa muy rápido. Aquel tiempo pasa muy rápido, dice esta persona. Bizitza azkar doa aurrera. La vida pasa muy rápido. Hurakan baten antzera. Como si fuera un huracán. Sarritan ez du usten joaten. Bere A menudo ibaien ertzera. No nos deja llegar Estresa presa a sus orillas. Presioa, el estrés y la prisa nos presionan. Etxera, los vivimos en el trabajo, en casa. Angustia, sentimos ansiedad. Sentimos una presión en los pulmones continua. Pero ese avance rápido del tiempo no significa que retrocedamos. Eso es precisamente lo que debe hacernos vivir intensamente cada momento. Eso es precisamente lo que debe llevarnos y animarnos a vivir intensamente cada momento.